Fecha oficial. Ayer la dio a conocer el Tribunal Supremo Electoral en la presentación del calendario electoral. 17 de agosto confirmado el día para las elecciones generales, además de otras fechas y otros inicios que también ya son públicamente conocidos, como por ejemplo el inicio de las campañas electorales, que tendría que ser el 19 de mayo. Sin embargo, vemos que ya muchos candidatos o precandidatos están en campaña desde hace varias semanas atrás. Nos acompañan Paul Coca y Marcelo Arequipa, analistas políticos, para hacer un pequeño análisis de lo que ha significado esta presentación del calendario electoral y la posición tanto de oficialistas como opositores en esta carrera rumbo al 17 de agosto. Marcelo, Paul, bienvenidos, buenos días. Comencemos contigo, Paul, por favor. Coméntanos cómo has visto esta presentación, ¿era lo que se esperaba? ¿Y cuál podría ser la posición de los diferentes precandidatos en torno a estas fechas? Bienvenido. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, saludar a toda la audiencia de Bolivisión, aquí a Marcelito que también nos acompaña. Lo siguiente para empezar: uno, el calendario electoral se veía venir, no es algo que tenga que sorprendernos, ya se tenía que haber dado con las reglas electorales. 17 de agosto, hay temas que todavía no están solucionados, como los autoprorrogados, por ejemplo, o el tema económico para las elecciones. Por favor, no nos olvidemos el artículo 27, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado. Las elecciones generales se tienen que hacer en Bolivia y en el extranjero en el mismo día. Y obviamente, ¿cuáles son las reacciones de oficialismo y oposición? El tema es simple. La oposición en este momento está buscando elegir un candidato, sí, elegir uno, mientras que el MAS está haciendo todo para encontrarlo. Esa es la primera reacción. Perfecto. Marcelo, buenos días. Hola Gerardo, buen día. Un saludo también para Paulo y para toda la audiencia. Estamos viviendo en este último tiempo en una suerte de mínimos institucionales, es decir, donde la certeza absoluta de que se vayan a realizar los acontecimientos políticos no necesariamente son absolutos, no son al 100%. Por ejemplo, se preveía que iban a haber elecciones judiciales completas y no hubieron elecciones judiciales parciales, pero hubieron elecciones judiciales. Al final de la semana, lo que estamos viendo también es que dos cosas están peligrando en su realización para las elecciones generales que tenemos que llamar la atención. Dado que la Asamblea no ha querido aprobar el crédito de 100 millones, el TREP, la transmisión de resultados rápidos, y el voto en el exterior son dos elementos que están hoy día, yo diría, en el semáforo en color amarillo, alerta, porque puede ser que si no se aprueba ese crédito, si no se reconsidera su aprobación, esos dos temas no vayan a realizarse o estén muy complicados de realizarse. Entonces, creo que son temas que ahora tenemos que empezar a empujar, dado que ya tenemos la convocatoria de elecciones, y me imagino que ya la siguiente semana también, como tiene que ser, veremos el calendario electoral. Ahora, tomando en cuenta que la campaña electoral oficialmente comenzaría el 19 de mayo, pero ya hemos visto incluso en diferentes ciudades grupos de personas con poleras apoyando a diferentes precandidatos, banderas, pancartas. ¿Qué está pasando con la oposición, este bloque de unidad, dejando de un lado a otros opositores que también han anunciado su candidatura? Se conoce el calendario electoral y surge inmediatamente una especie de quiebre, fractura interna en este bloque de unidad por las encuestas. Por un lado, Samuel Doria Medina, que dice que se tienen que hacer las encuestas de manera inmediata. Jorge Tuto Quiroga, que quiere esperar precisamente para no incurrir en ilegalidades. Esto, al parecer, está distanciando aún más las posiciones ideológicas dentro de este bloque que ya se ha visto golpeado desde hace bastante tiempo atrás. Paul. Si hablamos solamente del bloque de unidad como tal, hay que decir que pareciera que hay una frase que dice que la excusa es la mejor herramienta para cualquiera, y eso es lo que está sucediendo en este momento. Ese bloque de unidad se ve absolutamente que hay excusas que han sido utilizadas, y no puede ser usada la publicación del calendario electoral como excusa, porque era algo que sabíamos que se iba a dar en estos días del mes de abril, especialmente la primera semana. Pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente: esto todavía muestra de que en el bando de la oposición, especialmente el bloque de unidad,
veíamos a un Tuto Quiroga que no quería bajarse y siempre él decía, yo soy presidente o nada, a comparación de un Doria Medina que él decía, donde tenga que estar, voy a estar. Entonces ese es el detalle. Pasa que el bloque de unidad generó expectativa y generó mucha expectativa en la población y la sigue teniendo al día de hoy, por si acaso, hay que ser honestos, sigue teniendo. Entonces cuando hay esta situación de que estamos viendo que están usando el tema de si se realiza o no, se publica o no, se difunde o no, las encuestas que habían acordado son excusas que han usado. Pero quien está mejor parado en este momento dentro del bloque unidad es Doria Medina, hay que decirlo, porque él se sigue manteniendo en su postura y no con el tema de Tuto. Ahora Tuto podrá, o sus adherentes, explicar la complicación de la ley electoral, obviamente, pero hay una frase que dice, que explica, se complica, y eso es lo que está sucediendo en este momento con Quiroga y Libre. Marcelo, ¿cómo podría llegar este bloque de unidad a la fecha de la inscripción de candidatos, tomando en cuenta estos aspectos? Mira, creo que hay dos cosas que a mí me llaman la atención para empezar. El primero es que ambos mienten. Tanto Tuto como Samuel nos han mentido el día de ayer. En lo siguiente, si uno revisa las primeras noticias, las primeras notas que han salido en los medios sobre cuándo se va a realizar esa encuesta para definir el candidato, está en el comunicado que Carlos Mesa publicó como vocero oficial de ese grupo. Tenía que haber empezado esto el fin de semana pasado. Ya tenían que haber estado llevando adelante la recolección de los datos. Eso está en el comunicado. Y recuerdo bien, Gerardo, que en el estudio estuvimos con Roberto Moscoso junto con ustedes, sí, y ahí también lo dijo, ya se tendría que haber estado llevando adelante esa recolección de informaciones. Luego, por tanto, ayer nos han mentido ambos. Ahora la pregunta es ¿por qué no se realizó esa encuesta desde el fin de semana pasado? ¿Y por qué recién hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer, perdón, recién se estaban poniendo en la mesa para ver si se iba a empezar o no con la recolección de información? La segunda cosa es que ambos no están operando en el margen de lo que han dicho que iban a operar, iban a respetar. ¿Qué significa eso? Ambos han hablado muchísimo en los últimos días de que la única persona autorizada para hablar de ese grupo de unidad era Carlos Mesa. Y ayer los hemos visto desfilar en todo lado, a ambos, a Samuel y a Tuto, y el único ausente de eso, excepto en su cuenta de X, así Carlos Mesa. O sea, no han respetado ni siquiera eso. Entonces, ¿qué nos hace creer que realmente al final del día, no porque sea Tuto, porque sea Samuel, sino porque ambos tienen intereses claros? A Samuel le interesa muchísimo que ahora se haga la encuesta, porque Samuel ha invertido y está invirtiendo muchísimo dinero en publicidad y en campaña electoral, a diferencia de Tuto. O sea, eso es más que evidente, pero no hace falta hacer un estudio exhaustivo para darse cuenta que Samuel está haciendo una campaña muy costosa, como si este domingo fueran ya las elecciones generales. Bien, perfecto. A ver, ahora enfoquémonos en el otro lado de la vereda, el movimiento al socialismo, que ha anunciado que ya tiene alianzas con 5 agrupaciones, partidos, solamente estarían viendo quién va a ir como candidato, pero aseguran que está nuevamente recuperando su fuerza y que la derecha no puede confiarse en que van a ganar tomando en cuenta esta fractura interna en el MAS. ¿Qué podemos esperar del movimiento al socialismo en lo que queda para la inscripción de candidatos? Bueno, lo primero es, mientras la oposición está viendo a quién elige, el MAS está buscando uno, algo que no sucedía en 20 años, ya que en 20 años pasados Evo Morales era el candidato hegemónico, hasta que ya prácticamente tenemos que cambió la figura radicalmente sin Morales en el movimiento al socialismo. Ahora aquí la pregunta es, ¿hay que subestimar al MAS? No, no lo subestimen. El MAS está en el poder. ¿Qué partido político como el MAS, que ha estado 20 años en el poder, va a querer dejar el poder? Ninguno. ¿Hará todo el MAS para quedarse? Sí, claro. ¿Qué es más real, la unidad del MAS o de la oposición?
es más viable y real, hay que ser honestos, la unidad del MAS que de toda la oposición en su conjunto. Y eso yo veo que es así. Muchos dirán, pero Arce Catacora está por los suelos en varias intenciones de votos. Sigo diciendo, no subestimen al MAS, el partido está en el poder, tiene funcionarios públicos, recursos públicos, controla órganos del Estado. Así que ese es un detalle que también la oposición tiene que considerar. Y repito esto, ambos hablan de unidad, pero es más real y factible la unidad en el bloque azul que en toda la oposición, que como estamos viendo no va a ir unida, compactada un solo bloque. No va a haber un solo partido de oposición en la papeleta el 17 de agosto. Van a haber varios, y muchos de los que no estamos hablando en esta entrevista, obviamente. Por supuesto, hace un momento hablábamos de la oposición, pero solamente del bloque de unidad, por lo que ha significado este escándalo con las encuestas. Pero está Manfred Reyes Villa, está Chi, están otros candidatos que han ido, o precandidatos que han ido surgiendo en las últimas semanas. Marcelo, contigo terminamos. ¿El movimiento al socialismo se está fortaleciendo? Yo creo que más está ahora mismo en una disyuntiva principal, Gerardo, que es, vamos con la idea de empezar las cosas desde arriba hacia abajo, y eso significa el candidato y luego recién hacemos una gran coalición de izquierdas, o hacemos, digamos, al revés, que es primero la gran coalición de izquierdas, incluso pensando en que hoy día es el momento perfecto para comportarse distinto del levismo, es decir, primero, no tener una lista de traidores, segundo, reconquistar a gente que se salió del MAS producto del dedazo de Evo Morales, y a partir de ahí recién hablar de candidaturas. Lo que pasa es que en esa disyuntiva creo que se ha sumado ayer el tema de lo de Andrónico, que más que acusar al gobierno de Luis Arce, creo que ya es una franca acusación y una ruptura con el pelevismo. Ahora Andrónico entra de verdad a jugar en la cancha política, porque no tiene y no va a tener a los evistas defendiéndolo. Veremos ahora cómo Andrónico puede lograr, si es que lo logra, sobrevivir estas semanas en política, porque el levismo no es poca cosa en lo que se refiere al ataque político y mediático. Eso está clarísimo, lo estamos viendo en estos últimos años, lo que han hecho, lo que están haciendo con el gobierno nacional, por ejemplo. Perfecto. Marcelo Arequipa, Paul Coca, siempre es un gusto conversar con ustedes, y esto ha comenzado oficialmente con este anuncio del Tribunal Supremo Electoral, pero hace mucho tiempo atrás que estamos degustando las amarguras y las dulzuras que tiene la política en nuestro país rumbo a las elecciones del mes de agosto. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, buenos días, feliz viernes. Igualmente, que tengan buen día. Bolivia decide 2025. Elecciones generales.